La noche es tan hermosa y realmente Dios nos permite para poder escuchar la palabra, para poder venir aquí y para poder recibir de esa palabra, la cual nuestro espíritu, nuestro corazón necesita tanto. Solo la palabra nos puede dar la paz ante cualquier situación, ante cualquier dificultad. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno del himnario nuevo, el himno 114, por favor. Himno 114, no hay otro amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo lo veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Solo en Él podemos confiar. Solo Él nos da la paz, la serenidad para nuestra vida. Aunque el mundo esté contra nosotros, aunque las enfermedades, la situación, cualquier cosa está contra nosotros, pero realmente solo Él está para nosotros. Él ha muerto por nosotros, ¿no? En la cruz, haciéndonos justos, santos y perfectos, haciéndonos nuevamente sus hijos. Y así como sus hijos, el Padre le da todo, ¿no? A sus hijos. Nosotros como papás, todo le queremos dar a nuestros hijos, todo lo mejor para que pueda avanzar, para que pueda ser una persona de bien en este mundo, ¿no? Pero más aún, Dios nos da algo que es mucho mejor, es su salvación. Él nos permite volver a conectarnos con Él mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 119. Himno 119. De tal manera me amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué grande amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos su amor.
así como sus hijos, realmente Él nos da lo mejor, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra economía, nuestra profesión. Él realmente nos ama a todos por igual. Hay muchas veces en que pasamos situaciones tan difíciles, pero realmente Él se encarga de cualquier problema, cualquier aflicción. Solamente debemos creer en Él, que Él lo va a hacer. No hay nada que realmente nos afecte, solamente si nos agarramos de Él. Muchas veces el corazón se aflige, se desvanece, pero es que estamos pensando en la carne. Más tenemos que agarrarnos, ¿no?, del Espíritu de Dios. Porque como dice su palabra, ¿no?, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nada que nos pueda hacer daño, ni las aflicciones, ni las situaciones, ni nada. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 120. Himno 120. Suenan las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Suenan las campanas en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hace vencedor. Aunque no te puede ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde quiera que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio después anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que nosotros vayamos, ¿no? Él nos cuida, Él nos protege. Solamente debemos creer y entender que Él está con nosotros. Realmente Él peleará la batalla. Él peleará por nosotros. Vamos a cantar el himno 222. Toda mi alegría. El amor de Cristo no tiene, mi Señor es verdadero. 122, disculpen. 122, mil disculpas. El amor que me
para Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, esta noche vamos a tener el culto de oración y juntos, ¿no?, meditar en nuestro corazón por todas las necesidades, tanto de la iglesia, también en nuestro entorno, ¿no?, familiar, personal. Esta noche podemos aprovechar y pedir la misericordia del Señor. Amén. Escuchando la palabra, ¿no?, conforme pastor también compartiendo en nuestro corazón, podemos meditar en estos días y esta semana. También queremos saludar a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, ¿sí? Están siguiendo el culto y los servicios, ¿no?, diferentes servicios, tanto dominical, oración, están como constantemente acompañándonos, ¿sí?, en el Facebook y también en otras redes sociales. Y también saludar a los hermanos que están conectados a través de la radio Jerusalén en Bolivia, ¿no?, en diferentes comunidades como Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quimes, Surani, Catuluni, Rurrenabaca, Riberalta. Entonces agradecemos a esos hermanos que se conectan y en algún momento también vamos a escuchar sus testimonios. Esta noche, hermanos, vamos a orar. Voy a pedir que puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias en esta noche por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor, y también meditar en nuestros corazones. Padre, este tiempo, la iglesia está en tiempo de oración, pidiendo, Señor, diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia, Señor. Realmente queremos avanzar, queremos desafiarnos, Señor, a nosotros mismos, y no avanzar conforme nuestro pensamiento, sino conforme su voluntad, Señor. Aunque realmente somos muy inútiles, realmente no merecemos, Señor, estar aquí, pero aún así usted se fijó en nosotros, Señor. Aunque somos tan inútiles, Señor, pero aún así usted nos utiliza, Señor. Gracias le damos, Señor, porque día a día sentimos, Señor, su amor, sentimos, Señor, cómo usted también se manifiesta, Señor, muchas veces en nosotros. Permítanos, Señor, también en este tiempo hallar su gracia y avanzar conforme su palabra, Señor. Padre, este tiempo estábamos escuchando acerca del corazón de Moisés y el pueblo de Israel, Señor. Realmente, cuando ellos estaban en una situación, en su corazón siempre estaba como volver, Señor, a Egipto, volver a ser esclavos, Señor. Realmente usted no quiere, Señor, que nosotros miremos atrás, sino que avancemos, Señor, al frente.
Cuando el pueblo de Israel cruzaba, Señor, el Mar Rojo, ellos podían ver y ser testigos, Señor, cómo usted cuidaba, cómo usted se manifestaba, Señor, a través de su siervo, a través de ellos, Señor, podíamos ver cómo Dios se manifiesta, Señor, en todas partes, Señor. Padre, de verdad, agradecemos al Señor este tiempo, Señor, porque usted nos permite también participar de este culto, y a los hermanos que también están conectados, Señor. Bendiga sus vidas, cuide, Señor, sus familias, Señor. Gracias le damos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos, hermanos, por todos los hermanos que se conectan. Una vez más quiero saludar a los hermanos que están en Jerusalén Radio, en Bolivia, en diferentes comunidades, municipios: Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Mandamos saludos a distancia, y que Dios trabaje en esta noche también en ellos. Entonces, esta noche, hermanos, ¿quién desea testificar cómo Dios está trabajando en su corazón? Libremente puede pasar. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Sí, realmente yo me siento muy agradecido con el Señor. Quería que podamos leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 22 dice. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esta palabra compartía, ¿no?, el diácono René Ramos, la anterior, cuando estaba aquí en día miércoles, ¿no? Y escuchando así, yo veía, ¿no?, cómo Dios, aunque yo no merezco, ¿no?, estar aquí adelante, porque tal vez fallan muchas cosas en mi familia, en mi corazón, en las cosas que hago, ¿no? Realmente yo veo, ¿no?, ¿yo por qué estoy aquí?, digo. Pero solamente Él me puede traer aquí para poder alabar y cantar y ser a la parte de alabanza, ¿no? Aunque yo también muchas cosas, ¿no?, olvido, siempre me equivoco la letra, siempre siento que hago mal, ¿no? Pero también es como así Dios me permite, ¿no? A veces en mi mismo trabajo, ¿no?, yo tenía que recordar mucho el menú, ¿no?, trabajo en un restaurante, ¿no?, intentando recordar, no sé, hubo un tiempo donde me pasó una situación, ¿no?, y ya no podía recordar y me molestaba y renegaba conmigo mismo. ¿Por qué no puedo? Y renegaba y comenzaba a gritar a los clientes, comenzaba a decir, a pensar muchas malas cosas, ¿no? Y como no podía así conmigo mismo, entonces ya luego de eso renegaba en silencio, ¿no? Y eso era peor todavía. Era como que quería gritar en silencio, era, no sé, romper cosas. Así era mucho tiempo mi forma de ser, mi vida. Luego de eso ya realmente ya no me acordaba ni el menú, aunque son 3 segundos una sopa, ¿no? Yo renegaba mucho por eso. Pero después de eso también vi cómo Dios va trabajando en mi vida, ¿no? Hasta ahora en cierta forma me afecta eso. Olvido muy rápido ciertas cosas. Me es difícil estar atento, ¿no? Pero aún así, aunque tenga esta condición o situación, Dios me permite estar en alabanza, ¿no? Dios me permite estar aquí
Y aunque a veces digo, no, no quiero estar en la quiero estar en la casa, quiero estar con mi familia, pero Dios sabe cuánto alimento falta para mi vida, cuánto alimento yo necesito, ¿no? Realmente para fortalecer mi ser, mi espíritu mismo, para poder avanzar, ¿no? Porque si no viniera la alabanza, si no me dijera, no, usted no va a venir, no vengo, como decir así. Pero realmente Dios tiene mucha misericordia en mi corazón, en mi vida. Y realmente veo cómo Él trabaja, cómo va haciendo las cosas, ¿no? Anteriormente les decía, ¿no? Estaba en impuestos caminando así alrededor de unos 2 meses o más, creo, donde me decían que tenía problemas por los impuestos. Y como que cada vez venía aquí y testificaba de eso, ¿no? Pero realmente Dios ha trabajado. Y sobre las deudas, 4 observaciones que tenía, ninguna debo nada. Todas mis cuentas han sido en cero. Impuestos es un monstruo grande para muchos, creo, ¿no? Para mí igual, ¿no? Pero yendo allá, no debo nada, así. Él trabajó así. En la vida de mi hijo también, ¿no? Mi hijo también, a veces un niño, un bebé, ¿no? Los papás saben, ¿no? Cómo pasan, les duele, son tantas cosas que pasan. Pero él se encarga realmente, él hace, ¿no? Mi esposa igual, ¿no? A veces yo no entiendo, a veces soy tonto, ¿no? No puedo entender lo que ella me dice, pero solamente guiándome por la palabra, ¿no? Yo digo, es la mejor esposa del mundo, es mi mejor, es lo que mejor me puede dar, ¿no? Dios, porque realmente yo soy hijo de Dios y Él me ama y como su hijo también me da lo mejor del mundo. Entonces me ha dado la mejor esposa del mundo, me ha dado el mejor hijo, la mejor mamá, el mejor papá, todo me ha dado bueno así, todo lo mejor me ha dado. Realmente yo por eso solamente puedo estar aquí, ¿no? Escuchando la palabra. Y como decía en este versículo, ¿no? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos, mientras que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Así, ¿no? Las dificultades, aunque vengan, las situaciones, aunque sean fuertes, las enfermedades, cualquier cosa que venga, Dios se va a encargar y Dios va a trabajar de una manera increíble. Incluso nosotros a veces como que no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero solamente podemos venir y testificar y hablar, ¿no? Lo que Él hace, cómo Él trabaja en nuestra vida. Así, ¿no? Hasta aquí quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más esta noche desea pasar a testificar? No hay. Les comento, ¿no? Yo estaba… Adelante, hermano, pase. Buenas noches. Es la primera vez, ¿no?, que subo aquí a testificar, ¿no? En mis reuniones nada más se testificar o en el culto de jóvenes. Bueno, doy gracias a Dios, ¿no?, por hoy día, para que nos dé el terreno, ¿no? Después, gracias a Dios también estoy vivo, porque me puedo ir en cualquier momento. También pido su oración, ¿no? Su oración por mi corazón, porque en este tiempo casi no voy a venir porque voy a estar trabajando y Dios mediante nos me va a dar el trabajo. Lo que quiero hacer es emprender, ¿no? En muebles, ¿no? Se puede decir, fabricar muebles. Pido su oración, ¿no?, para que me ayude Dios, ¿no? Y voy a orar a Dios para que me dé la disciplina y la inteligencia para fabricar todo eso, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Gracias por escuchar. Sí, gracias. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría mientras van preparando. Quería
comentarles, ¿no? No sé si los hermanos escuchan la predicación del pastor Oxupar, el estudio de San Mateo, ¿cierto? Todos los días miércoles y sábados. ¿Escuchan? ¿En sus televisores? Los hermanos, los seminaristas, sí, ¿no? Todos los sagrados. Radio sí. Bueno, les comento, ¿no? Yo estaba visitando la cárcel de San Pedro. Y bueno, mientras estaba esperando, 2 privados de libertad me hablaron. Así, yo no conocía a esos privados de libertad porque es la primera vez que entré a ese sector. Y me dicen, no, ustedes son de Misión Buenas Nuevas, ¿cierto? Yo, sí, le digo, voy a dar una clase, así, hablando a grandes rasgos. Y luego me dicen, no, sí, yo conozco al pastor Oxupar, me dice así. Yo, un privado de libertad conoce al pastor Oxupar, así como como me impactó en mi corazón, ¿no? Y así, ¿cómo conoce? Le digo, es que yo todos los miércoles, los días sábados, veo, ¿no? Estudio bíblico por el canal Cristo TV, me dice. Y no solo yo, hay 4 aquí compañeros que juntos vemos así en mi cuarto, con mi TV, así. Y yo decía, wow, cómo Dios trabaja, hermanos, ¿sí? En el corazón de ellos también escuchan y saben todo, ¿no? Porque el pastor Oxupar comparte su testimonio, ¿no? Cómo era antes, ¿cierto? Antes cuando él ha iniciado en este evangelio, en el seminario, así. Entonces él sabe muchas cosas, ¿no? Yo podía ver, wow, cómo Dios trabaja, ¿no? Aunque tal vez los hermanos, ¿no? Tal vez no sienten mucho, no ven, pero en otros lugares parece, ¿no? Que aprovechan al 100%, hermanos. Por eso yo quería, ¿no? Pedirles esta noche también que se abra su corazón, ¿sí? Para por lo menos pasar el enlace, escuchar, aprender, buscar tal vez, ¿no? A Dios por ese medio. En otros lugares también ellos escuchan, como se dan cuenta. Yo quedé muy impactado, ¿no? Entonces así, vamos a juntos, ¿sí? Unir nuestro corazón con la iglesia y con los siervos, amén. Sí, entonces esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 23, Dulces Melodías. Fuertes aplausos, por favor.
alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Esta semana pasaron bien todos. Sí, aunque está haciendo frío, ¿no? Pero abrigándose más que todo, ¿no? Con todo el corazón viviendo para el Evangelio, porque Dios también va a bendecir. Esta semana, ¿no? Esta semana estamos haciendo culto de oración. Entonces, y como una costumbre puede ser después de coronavirus. Entonces los hermanos han acostumbrado quedarse en la casa ver Facebook, YouTube, ¿no? Por internet. Pero y llegando aquí a la iglesia necesita primero decidir, ¿no? Decidir en nuestro corazón. Me da flojera, pero iré o me quedaré. Desde esa guerra no empieza. Una guerra, era pequeña guerra, pero ¿a dónde inclina nuestro corazón, no? Aunque mi carne, mi cuerpo será poco cansado, pero hacia iglesia inclinando viene. Entonces, escuchando la palabra, es muy diferente que se queda en la casa, ver, ¿no? Diferente. Pero poco a poco, ¿no? Los hermanos llegando, luego mucha gente también escuchando el Evangelio. Esta noche, ¿no? Culto de miércoles, también continuamos, ¿no? Orando con los hermanos. Terminando la prédica, oraremos juntos los hermanos. Entonces esta noche primero vamos a ver el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 18. Desde el versículo 23 hasta 35 voy a leer. El libro de San Mateo, capítulo 18. El 23 hasta 35 voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos, 23, ¿no? 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, y diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, y a sus pies le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le firieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 hemos leído. Estando en la iglesia hay varias personas, ¿no? También varios hermanos visitan, luego y compartimos. Y aunque no todo, pero también varios vienen a la iglesia. 하나 둘 셋, ¿se escucha bien, hermanos? Aquí retorno, ¿está bien? Sí, 하나 둘 셋, sí, 하나 둘 셋. Entonces varios vienen, pregunta. Y de vez en cuando también yo pienso, no soy pastor o soy como, puede ser, soy como juez puede ser, o soy como consultores. Entonces ahí vienen los hermanos, ¿cómo? ¿Consultor? Consejeros, también, sí. Entonces vienen los hermanos, me preguntan, ¿voy a abrir ese negocio o no voy a abrir ese negocio? Me preguntan. Aunque no soy como negociante. Luego, ¿yo voy a prestar del banco o no voy a prestar del banco? También me pregunta. Entonces, soy banquero, ¿sí? También yo siento, ¿no? Pienso. Luego voy a invertir ese dinero, ese lugar o otro lado voy a invertir. Entonces, yo esperaba, ¿no? Algo de la Biblia preguntaría, puedo responder. Pero muy diferente era, muy diferente. Voy a invertir con tantos dólares a ese negocio. O voy a abrir mi negocio o voy a ahorrar mi dinero ahora, también me pregunta. Entonces, mucho, ¿no? De parte de economía también, o negocio, y pregunta. También algunos estudiantes también, su carrera también. ¿Sí? ¿A qué carrera yo entrando a la universidad? ¿A qué carrera yo voy a estudiar? Entonces a mí pregunta de esa manera muy difícil, ¿verdad? ¿No? Cuando entra a la medicina, ¿verdad? ¿No? Pero se fracasó. Ay, pastor, no dirigió bien. O también cuando voy a prestar del banco, no voy a prestar, presta del banco, entonces se prestó, luego y fracasó totalmente, entonces va a quejar, ¿a quién va a quejar? Pastor, escuchando pastor, ¿por qué? Sí, ahí tal vez llegaba a mi pensamiento. Entonces, muy difícil eso, ¿no? Cuando a ustedes preguntaría, ¿cómo va a responder ustedes? Entonces viene, ¿no? Pregunta, varios. Entonces yo también pienso, ¿va a prestar mejor o no va a prestar mejor? ¿Va a invertir mejor ese negocio o no invertir mejor? Yo también, dolor de cabeza era.
un dolor de cabeza, ¿sí? ¿Cuál es mejor? Pensando muchos. Luego, y pienso, ¿no? Poco más. En ese lugar sí estaría el siervo de Dios. Luego, en vez de mi persona, sí estaría quién. El Señor estaría, ¿qué respondería? Igual que Pastor Andrés va a tener dolor de cabeza, ¿va a prestar dinero o no va a prestar? ¿O va a invertir o no va a invertir? Yo poco pienso. Entonces rápido, ¿sí? Rápido y ordena. ¿El Señor qué hablaría? ¿El Señor qué hablaría? Entonces yo también, ¿no? Recibiendo corazón de Dios, ¿no? Sí, invertir, no invertir, o decidir carrera, medicina o derecho, o abrir negocio o no abrir negocio, no depende de esto, no depende de esto, ¿sí? En el principio simplemente, voy a prestar dinero, luego voy a abrir mi negocio, ¿va a fracasar o no va a fracasar? Y piensa, pero ya abriendo negocio y luego no abre negocio, no depende de esto, depende de quién. Depende del Señor, depende de Dios. Dios ayuda a ese hermano, ese Señor va a proteger, va a guiar bien. Pero Dios no trabaja. Ese Señor algún día va a fracasar. Porque ante nosotros siempre viene problemas, situación, enemigo viene. Entonces, de vez en cuando está bien, pero algunos problemas, situaciones vienen y ya ahí va a fracasar. ¿Sí? ¿Puede entender, hermano, todos? Por eso pensando poco, ya, si no depende de esto, era invertir dinero o no invertir dinero. Voy a entrar carrera medicina o derecho, o voy a invertir o no voy a invertir, no depende de esto. Era. Para que ese hermano que esté bien, ya depende de Dios. Era. Si Dios está ese hermano, si abre, si no abre negocio, invierte, no invierte dinero, si estando Dios, Dios va a ayudar a ese hermano. Amén. Por eso ya algunos vienen preguntas, sí. Entonces más claro era, más sencillo, ¿no? Puede responder. Sí, ¿cómo puede responder? Sí, hermano, yo veo su vida de creencia está lejos de Dios, lejos de la iglesia, ese hermano ya no. Mejor primero era. Primero, acercándose de Dios y con la iglesia. Luego ya uniéndose a Dios, depende de Dios, era Dios. Con Dios abre negocio, con Dios invierte mi dinero, mi capital. Entonces Dios va a proteger, ¿sí? Tal vez viene problemas, Dios va a solucionar, Dios va a guiar mejor el camino, ¿sí? Entonces, desde ahí cualquier hermano viene, pregunta, mi futuro también, mi futuro cómo será, mi negocio, mi familia, todos. Si primero mejor con Dios era, con Dios, ¿sí? Cerca de la iglesia, uniendo, entonces Dios protegiendo, guiando, ese hermano será mejor, estará más feliz. ¿Puede entender, hermanos? Sí, ahí, ¿no? Entonces, alguna vez alguien pregunta también. Entonces, ese dinero yo hago, puedo ganar, o va a fracasar. Entonces, yo también otra vez pregunto, si gana bien dinero o no gana bien, pero sin Dios usted va a sufrir. Ganando dinero va a sufrir más peor. Ya no gana bien también va a sufrir porque no hay dinero, miserable. Pero más gana dinero también, más peor. ¿Por qué más peor, pastor? Ganando dinero mejor era mejor. Y habla, hermano, usted cuando más gana dinero, más peor. Si está lejos de Dios, si no está conectado de la iglesia, cuando gana más dinero, ¿qué? Más peor, más peor. Cuando era pobre, por lo menos toda la vida procura trabajar. Trabajando, ¿sí? Apenas sobrevive. Entonces todo el tiempo echa para trabajar. Pero cuando gana mucho dinero, tiene mucho tiempo libre, espacio, luego lejos de Dios,
¿Cómo va a llevar? ¿Qué vida va a llevar? Según deseo de la carne va a vivir. Pues hermano, más peor era. ¿Sí? Entonces ganando mucho dinero, también quiere vivir mucho mejor, conectar con la iglesia, con Dios. Entonces Dios dirigiendo y mucho mejor. En Estados Unidos, pastor un día nos explicó, hay mucha iglesia en Estados Unidos. El territorio también muy grande. Hay también muchas iglesias. Entre muchas iglesias tiene una línea de bautista. Nuestra iglesia también línea de bautista es. Eso sabe, hermano, ¿no? Entonces Estados Unidos también tiene línea de bautista, pero más de 1000 iglesias. No son una denominación. Todo independiente, era diferente, como fuera una denominación. ¿Se puede entender, hermanos? Aunque misma línea de bautista, él usa nombre mismo, bautista. Pero más de 1000 iglesias bautistas, pero todos son independientes, diferentes. Su doctrina diferente. ¿Sí? Entonces su reglamento totalmente ya diferente. Entonces, ¿por qué eso pasó? Pastor explicaba. Porque cuando después de recibir la salvación, entonces cuando recibe la salvación, tiene mucho agradecimiento. Luego, sí, agradeciendo a Dios, todo el tiempo ya viene, quiere servir, echar. Entonces ahí Dios, ¿qué más desea? Es el evangelio divulgar, transmitir. Entonces por esa fe, ese corazón, predicando el evangelio, uno a uno recibe la salvación. Entonces los miembros creciendo 20, 50, 100, 500, 1000. Ya miembros, así Dios bendice. Cuando muchos miembros, estando en la iglesia, entonces se divide. ¿Cómo se divide? Un grupo espiritual. ¿Sí? Grupo espiritual, ¿qué es? Ellos desean, ¿no?, predicar el evangelio, recibiendo con el corazón de Dios. Quiere avanzar por la fe. Pero otro grupo es de la carne, grupo carnal. ¿Se puede decir grupo carnal? Grupo espiritual, grupo carnal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir grupo carnal? Quiere vivir cómodamente. Cómodamente era. Entonces ese grupo, dos grupos dentro de una iglesia bautista, pelea. ¿Cómo pelea? Si un grupo espiritual, como recibiendo corazón de Dios, quiere avanzar. Avanzar, aún difícil, también ese carne muy incómodo, pero sí puede llevar ese el evangelio a diferente lugar. Más gente puede escuchar el evangelio y lo desean, ¿sí? Invirtiendo, no piensa de nuestra carne, y primero piensa, ¿sí? Eso es el corazón de Dios, se une, luego avanza, quiere avanzar. Ese grupo espiritual. Pero grupo carnal, quiere vivir, ¿cómo quiere vivir? ¿En qué manera voy a vivir? Bien. ¿En qué manera puedo descansar bien? ¿En qué manera puedo disfrutar? Ellos, ¿verdad? Poco más cómodo, ¿no? Cómodamente quiere vivir. Entonces, dos grupos en la iglesia viviendo juntos porque muchos números, miembros son bastantes. Entonces, hay dos grupos, aunque invisible, choca. Entonces, un grupo espiritual quiere avanzar por la fe. Entonces, otro grupo carnal, ¿por qué así hace? ¿Por qué así ustedes quieren hacer? Ustedes no más espirituales, ustedes no más creen en Dios, ustedes no más tienen la fe, porque así tan estricto. Luego ellos, ¿sí?, discuten, pelean. ¿Por qué así quiere vivir cómodamente? Más que todo, mi carne. No quiere hacer como así exageradamente grupos espirituales. Finalmente, esos dos grupos pelean muy fuerte, luego se divide. Dividiendo, siempre grupos carnales más desea, ¿qué desea? Imagínense, grupo espiritual, cuando dejando todo sale, sufre, ¿verdad? ¿No? Desde cero, otra vez tiene que empezar. Pero grupo carnal, y agarra muy fuerte de, ¿qué agarra? Bienes de la iglesia, materiales.
ellos poseen, luego se queda grupo carnal. Luego grupo espiritual está bien. Si nosotros más deseamos, ¿no? Si por la fe ese llevar el evangelio, Dios va a ayudar. Luego ellos sale, luego empieza desde cero era. Sin nada, ellos desde cero empieza. ¿Sí? Grupos pequeños, otra vez por la fe, predicando el evangelio. Aún difícil ellos, toda la vida hecha. Entonces Dios también ayuda a trabajar, abre 1, 2, 10, 50, 100, otra vez aumenta miembros. Aumentando otra vez, compra edificios propios, luego predica bien, otra vez aumenta. Entonces hay otra vez muchos miembros tiene la iglesia, otra vez sucede. ¿Qué sucede? Porque no todos son iguales, pero muchos miembros, ¿verdad? ¿No? Entonces algunos otra vez desea vivir. ¿Qué desea vivir? Para mí, carne, cómodamente quiere vivir. Entonces choca. ¿Y por qué choca? No hay otras cosas. Porque quiere avanzar, grupos espirituales, uniendo con Dios, quiere avanzar. ¿Sí? No ve sin condición, ¿verdad? Pero por la fe quiere avanzar. Pero grupo carnal siempre considera primero, ¿no? Vivir cómodamente. Por esa razón no puede estar en misma iglesia en dos grupos. Pero finalmente ya decide. ¿Cómo decide? Es separar. Separando siempre el grupo carnal más fuerte. Por eso agarra, ¿qué agarra? Bienes, todas las materiales posee, se queda. Luego grupo espiritual y sale afuera, luego de nuevo de cero empieza. Por eso así sucedió en Estados Unidos, explicaba. Por eso actualmente más de 1000 iglesias, solamente línea de bautista. Solo línea bautista, más de 1000 iglesias en Estados Unidos. Porque por estas situaciones. Entonces mucho más mejor, ¿verdad? ¿No? Y vivir era vivir corazón de Dios. Y nosotros también, hermanos. Si los hermanos, si alguno dice, pastor, quiero ya y abrir mi negocio propio, era propio. Primero quiero tener tiempo libre, luego ganando dinero, quiero ofrendar a Dios, a la iglesia, para el evangelio. Escuchando y surge en mi corazón. Si gana dinero también, otra preocupación llega. Porque los hermanos echando, trabajando, ¿por qué no va a mejorar? Va a mejorar, va a ganar. Pero una preocupación llega. ¿Qué llega? Porque en el principio, ¿qué habla? Yo quiero tener tiempo libre, ¿no? ¿Para qué quiere tener tiempo libre? Venir a la iglesia, por mi trabajo no puedo venir. Entonces primero quiero tener tiempo libre, por eso negocio propio. Luego ganando, quiero ofrendar y servir para el evangelio. Escuchando, a mejor hermano, quiero decir, ¿verdad? ¿No? Aunque no gana muy bien, ahí está bien, ¿sí? Primero conectando con la iglesia. Aunque no ofrenda mucho, primero conecta con la iglesia. Vivir era vivir corazón de Dios. Eso más seguro, eso es la bendición era. Entonces estando, ¿sí? Con Dios, recibiendo corazón de Dios, luego ser dirigido, ser guiado era de la iglesia de Dios. Ese hermano aún gana bien, ¿cómo va a recibir, no? La guía de la iglesia de Dios. Entonces ahí, ese hermano cuando está explicando, hablando, una preocupación llega. Si trabaja bien, gana bien, luego la mayoría gana bien, ¿qué vida desea, hermanos? Gana bien, entonces va a venir más, hermanos. No hay más tiempo. Gana bien, voy a invertir esto para ganar más. ¿Sí? Más ocupado era más ocupado. Que no deja ese deseo. Por eso, más ocupado. Porque gana bien. Luego, con esa ganancia, invierte otros. Entonces, va a ganar más. Entonces, ganar más. ¿Hay tiempo más? ¿Tiempo?
Usted ya verá, cuando era más pobre, venía a la iglesia. Pero cuando ya viviendo más bien económicamente, ya hay tiempo libre para venir a la iglesia. ¿Usted tiene tiempo más? Si cuesta era tener el mismo corazón, mantener, ¿verdad? ¿No? Y nuestro corazón. Eso cuesta. Entonces, conectando con Dios, vive por el corazón de Dios, no hay problema. Entonces, sí o sí, Dios va a guiar en su vida, entonces será mejor, buen camino. Entonces, esta noche nosotros hemos leído el libro de San Mateo, ¿no? Capítulo 18 hemos leído. Aquí sale, ¿no? Sí, como un deudor. Entonces, un rey que llamó es una persona que debe al rey, ¿no? Entonces, cuenta. ¿Cuánto debe ese deudor hacia el rey? ¿Cuánto? 10,000 talentos. Así está escrito. Entonces, 10,000 talentos aquí, sí podemos calcular, ¿verdad? Un talento es 35 gramos de oro. Entonces, calculando según precio de ese tiempo, calculando va a salir. Pero 10,000 talentos equivale, ¿qué equivale? No se puede devolver una cantidad demasiado. Entonces, esta persona debe al rey ese 10,000 talentos. Entonces, llamó el rey, luego que dijo, ya, paga todo a mí, porque tú si me perjudica era. Ahora paga. Entonces ese señor que debía 10,000 talentos responde al rey. Vamos a ver, hermanos. 24, desde 24 voy a leer. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces el rey sabe, ese monto no es fácil. ¿Cuánto debía, hermanos? ¿Se debía? Mucho, no se puede. ¿Sí? Normalmente una persona común ya no se puede hasta que muera trabajando, ganando, ya no se puede, un monto muy alto era. Entonces el rey dijo, ya págame, puede pagar, no puede pagar. No. Por eso sabe el rey, por eso que dice, vende, ¿qué vende? Tu esposa vende. Imagínense, ¿cómo puede vender su esposa? Vendiendo su esposa, luego vendiendo sus hijos, luego vendiendo todos, págame, dice. Aún vendiendo todo esto, tampoco va a pagar. Ese monto era 10,000 talentos. Entonces, escuchando ese deudor, dijo, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré de todo. Entonces, ese deudor, ¿qué está respondiendo, hermano? Poco espera, luego yo pagaré, dice. ¿Yo pagaré? ¿Cómo? ¿Y cómo todo va a pagar? Todo dice, yo te pagaré, todo era. Creo que ese deudor, sí, creo que no piensa bien. Calculando, vendiendo su esposa, vendiendo sus hijos, vendiendo todo lo que tiene, puede alcanzar, no puede alcanzar. Y no se puede esa cantidad. Pero ese deudor, ¿qué está respondiendo? Ten paciencia, pagaré. Primero 10% o 5%. Pero ¿cómo responde? Todo pagaré. Ya ese deudor, ¿piensa bien o no piensa bien? De vez en cuando nosotros también sin pensar hablamos, ¿no?
sin pensar. Parece ese señor también igual. Pagaré, todo pagaré. Pero eso es imposible. Ten paciencia. Yo todo pagaré. Entonces el rey escuchando, ay, ese señor, ¿verdad? Muy miserable era. Mirando su condición no se puede. Vendiendo su esposa, vendiendo sus hijos, todo vendiendo, tampoco alcanza. Entonces pensando en esto, vendiendo todo, viviendo, sí, miserablemente, el rey se movió su corazón. Teniendo misericordia, luego perdonó. ¿Cuánto perdonó? Y perdonó, todos perdonó era. Entonces, al escuchar, yo perdonaré, ¿cuántos? 10,000 talentos, es grande. Entonces ese deudor escuchando, parece ese sueño, o es real esto. Tal vez aquí, ¿cómo? Tuerce, ¿no? Ahora estoy soñando o está real. Como 10,000 talentos, imagínense, ¿sí? Un rato todo ya perdonó. Entonces estaba muy agradecido, estaba muy contento, porque tenía que vender. ¿A quién tenía que vender? ¿Quién? Esposas, luego hijos, todo lo que tenía. Imagínense, ustedes también ¿qué tienen? ¿Sí? Como según la palabra, ¿no? Esposa vende, ¿no? En caso de hermanas, esposo vende. Esposo vende. Los hijos vende también todo lo que tiene. Lotes, también su cuenta del banco. Luego todo lo que tiene en la casa, ya vende. Pero aquí leyendo ese rey, se movió. Porque consideró ese hombre vende todos. ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a vivir? Así separando a su esposa, sus hijos, todo perdiendo. Imaginándose, muy miserable era. No podía pedir más. Entonces el rey se movió su corazón. Tenía gran misericordia luego a ese hombre, Señor, no se preocupa. Mirando tu futuro, en verdad mi corazón no podía recibir todo, ¿no? Perdonaré. Y todo perdón. Estaba muy feliz, contento. Entonces ahí sí salió, despidiendo ese rey, saliendo encontró. ¿A quién encontró ese deudor? A su consiervo encontró. Pero justo ese consiervo también debía a este deudor. ¿Cuánto debía? 100 denarios. 100 denarios es, en aquel tiempo, todo el día, un día trabaja albañil, ¿no? Sí, ese tiempo, y un denario era un denario. Entonces 100 denarios, ¿cuánto día de dinero, precio es? 100 días, ¿sí? ¿Puede calcular, hermanos? Porque un día, un denario era, un precio de albañil. Un día de precio de albañil es un denario. Entonces 100 denarios es 100 días, poco más de 3 meses. Entonces ese consiervo, para devolver 100 denarios, 3 meses, ¿sí? Poco aguantando, puede devolver, no puede devolver. Puede devolver, ¿verdad? No puede devolver. Pero ese deudor, ¿qué hizo? Igualito era, págame 100 denarios, yo necesito. Tú estás perjudicando mucho a mí. Entonces ese consiervo también igualito habló a ese deudor, ¿no? Ten paciencia, yo pagaré todo. Igualito que ese deudor habló. Ten paciencia, yo te pagaré todo. Entonces todo, ¿qué quiere decir? 100 denarios. 100 denarios, 3 meses trabajando, ya puede pagar. Entonces, ¿puede pagar, no puede pagar 100 denarios ese consiervo? Usted también puede, ¿no? 100 denarios. O 3 meses, poco, ¿no? Sufriendo, no comiendo, ajustando mi vida. Luego ahorrando, ya puede pagar. Por eso ese consiervo habló, ten paciencia, yo te pagaré todo. Hay posibilidad. Pero ese deudor, ¿qué respondió? Vamos a ver. 30.
El versículo 30 tiene, hermanos. Ya 30 vamos a ver. Ya más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Era. Entonces, no quiso, era, ¿sí? No quiso aceptar. No quería esperar, ¿sí? Poco tiempo más. Luego agarró ese consiervo, metió a la cárcel. Era. Es muy malo. Ese deudor, ¿cuánto dinero recibió el perdón de su deuda? 10,000 talentos. Entonces 100 denarios es nada, era, porque 10,000 talentos toda la vida trabajando tampoco puede pagar. Pero como uno 3 meses trabajando puede pagar ese monto, él no podía esperar. Luego agarrando, metió a la cárcel. Entonces sus consiervos sí se enteraron, a ese deudor muy malo era, recibiendo esa gran gracia del rey, luego encontrando con su siervo, cómo puede tratar y meter a la cárcel. Luego sus consiervos y avisaron al rey, rey, ¿sabe usted ese deudor? Dio el perdón de 10,000 talentos, pero sabe, él encontró con su siervo y no quiso esperar de 100 denarios. Aunque pidió, ten paciencia, va a pagar después, ¿no? Pero él metió a la cárcel. Ese es muy malo. Si ahí eso hizo ese deudor, enterándose el rey, y llamó otra vez, ¿sí? Llamando, ya que dice, vamos a ver. Ya 32 tiene, hermanos. 32 tiene. Aquí adelante también puede ver. Ya juntos podemos leer. Ya todos los hermanos, 1, 2 y 3. Entonces, llamándole su señor, le dijo: ¿por qué me rogaste? Pues explicando el rey, ¿no? Cuando tú me rogó, entonces yo perdoné toda deuda. Así está explicando. Versículo 33. Ya juntos vamos a leer. Ya versículo 33. Ya 33 está mostrando. Ya 1, 2, 3. Si aquí luego, ¿qué dijo? ¿No debías tú también tener, así es, habló, no tener, ¿qué tener? Misericordia en tu corazón. Aquí 33, ¿no? Aquí está, ¿sí? Tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Era. Si esta noche, esa parte, aquí una parte, en su Biblia puede ver como yo, ¿sí? ¿Encontraron? Como yo. ¿Encontraron? ¿Ya todos encontraron? ¿O todavía no encontraron a alguien? Sí, ¿y por qué ya ese rey se enojó? Porque yo, ¿sí? Yo tenía en mi corazón misericordia, por eso yo he dado, ¿no? Yo te he dado esa misericordia, perdoné. Entonces tú también, ¿sí? Tú también tener, ¿qué debe tener? Misericordia de tu consiervo, como yo. Aquí está, como yo. ¿Encontraron como yo? Ya, como yo, ¿qué quiere decir, hermano? Como yo. Como yo, ¿verdad? ¿No? Ya los hermanos igual. Y los hermanos también ya vienen a la iglesia, vienen a la iglesia. Si después de recibir la salvación, la mayoría, ¿sí? Agradeciendo a Dios. Luego también desea, ¿sí? Estar con la iglesia, con Dios. Luego todo el tiempo desea servir a Dios, el evangelio, por el agradecimiento que Dios nos ha dado, era esta salvación tan grande. Entonces, considerando esto, como Dios, Jesucristo murió por esta persona tan malos, tan carnal, egoísmo, egoísta.
escuchando la palabra de la iglesia, luego ya regresa a la casa. Entonces, ese pensamiento, ¿no? Ese deseo, ese anhelo que tenía en la iglesia, cuando regresa a la casa, ¿sigue estando en el corazón? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Ya cuando ya viene a la iglesia escuchando la palabra, tiene mucho deseo, ¿no? Surge, ya Jesucristo murió por mí, ¿verdad? ¿No? Ya yo muy malo era, cometimos pecados, luego muy egoísta. Solo yo nomás quería vivir bien, pero ¿por qué Cristo murió por mí? Entonces, escuchando en la iglesia la palabra y recibiendo el corazón del Señor Cristo, nuestro corazón muy caliente desea, yo también quiero vivir para el Señor, yo también quiero servir, ya voy a entrar al seminario, o todo el día voy a leer, investigar, estudiar la Biblia para compartir el Evangelio, también desea. Pero ahí escuchando, luego ya regresa a su casa o a su negocio, ¿sí? A su trabajo. Entonces ese corazón tiene lo mismo que estando escuchando en la iglesia la palabra. Estando en su negocio ya se ve, viene muchas situaciones. ¿Qué situación viene? Primero, la economía. La economía, eso debe pagar servicio, eso, deuda. También, ¿qué viene más? Mi futuro, ¿no? Mis hijos, como eso necesita, eso tiene que pagar, eso debe dar, ¿sí? Ya viene, no viene, viene, eso ve, ¿sí? Luego también algunas personas, enemigos también, si molesta, no molesta. Entonces todo eso mirando, ¿sí? Muchas necesidades. Ay, esa deuda, necesito esto. Entonces, cuando escuchando la palabra de la iglesia desea, ¿qué deseaba? Voy a predicar, voy a estudiar la Biblia para compartir el Evangelio. Todo el tiempo voy a ir a la iglesia a servir, junto, visitando a los hermanos, compartir. Pero estando en la casa, en su negocio, ya mirando todas las situaciones, eso todo se va. Luego llena en mi corazón por medio de las situaciones, la deuda, la economía, situaciones, problemas, eso todo. Entonces ve por esa situación muchas necesidades. Cambia, deseo, otro deseo. ¿Qué deseo? Más temprano tengo que abrir mi negocio, ¿no? Para necesidad, ¿sí? Entonces 5 de la tarde no va a cerrar, hasta 11 de la noche tengo que abrir, más ganar. Luego, no solamente una tienda, eran 2 tiendas. Ahí trabajando apenas y puede cubrir y ya ganar por necesidad. Cambia nuestro corazón. ¿Ya no es así ustedes? ¿No es así? ¿Así es? ¿O cambia nuestro corazón? Entonces aquí ya vamos a pensar poco, ¿no? Ese deudor, cuando conversaba con el rey, entonces él, ¿sí? Sufría mucho, imaginándose ese monto tan grande, ¿cómo va a pagar? Pero como el rey exija, ¿sí? Para solucionar, ten paciencia, por favor, yo te pagaré. ¿Cómo paga? Todo pagaré. Aunque no se puede, pagaré. Entonces el dueño mirando a ese señor muy miserable. Aún pagando todo, vendiendo todo, no se puede. Entonces el rey perdonó 10,000 talentos. Entonces cuando escuchando ese perdón de 10,000 talentos, ese deudor tenía mucho agradecimiento, ¿verdad? ¿No? Entonces desde ahora yo viviré. Puede pensar ese deudor. ¿Qué puede pensar? Ya ese rey es corazón muy amplio. Ya ese señor, ¿verdad? No, ese rey ya grande, un hombre grande, muy buena persona. Ay, voy a agradecer, voy a vivir para el Señor, aunque no todo puedo devolver, algo poco regalaré, invitaré, algún panchito también, o algo viene a mi casa, algo quiero no servir, invitaré. Y nace, no nace, nacerá ese.
siendo hombre, normal, van a hacer. Imagínese, mucho dinero y perdonó. Entonces aquí también, algunos hermanos invitan a usted un plato de chicharrón grande. Entonces, ¿cómo se siente? Invitaré, luego invita a usted. ¿Cómo se siente? Agradece por chicharrón, un plato de chicharrón. 2 veces invita, más. 3 veces invita, ya más será. Luego nace, ¿quién nace? Por lo menos yo también una vez quiero invitar, una vez. Algo también quiero, ¿verdad? ¿No? Sí. Eso es normal, es normal. Entonces ese deudor también, cuando escuchando ese corazón de rey, y tiene, nace, surge. ¿Qué surge? Voy a recompensar algo. Yo también quiero servir. Quiero agradecer algo. Y piensa. Luego con ese corazón saliendo ante ese rey, justo encontró con su consiervo. Pero ese consiervo debía 100 denarios. Al ver ese señor, 100 denarios debe, ese deudor pensaba, ¿qué pensaba? Antes de encontrar, ¿qué surgía ese deudor? Quería agradecer, ¿no? Estaba muy feliz, contentos. Pero al ver, se fue eso. En vez de algo regalar, mejor era, ¿sí? Ese dinero usar a mí, porque más necesidad de yo. Más necesidad, mi negocio, otro hijo, esposa, mi futuro, ¿sí? Entonces mirando ese consiervo que debía 100 denarios y pidió, págame, ¿verdad? ¿No? Págame. Entonces ese señor también habló, ten misericordia, ten paciencia, yo te pagaré de todos. Pero no aguantó, se enojó, luego metió a la cárcel. Hermanos, ese carne, ¿verdad, hermanos? Como dice, antes de entrar al baño, después de entrar al baño, después de salir al baño, iguales, muy diferente. Antes de entrar al baño, toda la manera, ¿sí? Pidiendo, rogando, por favor, porque ahora muy peligroso era, punto de hacer en su pantalón. Entonces, por favor, toda la, aunque fuerte exhorta, por favor, si en ese momento nomás présteme, por favor. Si luego se entra, ya sale, qué feo aquí, huele feo. Si luego, ¿por qué así? Ya cuida, ¿no? Así. Es diferente, era diferente. Porque ya solucionó. Algo más urgente ya solucionó. Nuestra carne también igual, hermanos. Después de recibir la salvación, ¿sí? Como hablamos en el principio, era. Si en la iglesia bautista es, 2 grupos era. Un grupo recibiendo el corazón de Dios, se une con Dios. Entonces, ¿a Dios qué desea? ¿Dios qué quiere? Y a Dios, ¿verdad? Ese tiempo, sí, salvará a muchas personas que no conocen el evangelio. Entonces, ahí uniendo, echaré, yo viviré con ese corazón de Dios. Por la fe avanza. Entonces, Dios también ayuda, abriendo, bendice. Toda la necesidad, Dios, todo ya ayuda, puede ver por la fe avanzando. Pero otro grupo que quiere vivir, ¿cómo quiere vivir? Cómodamente, poco más cómodo, ¿no? Desea ese carne. Usted también no desea ese carne, descansando, más quiere descansar, ¿verdad, no? Yo también ese tiempo muy frío era, muy frío, entonces quiero entrar dentro de la cama, poco quiere descansar, poco descansa, 10 minutos nomás quiero descansar, pero si entra, todo el día ya ahí, quiero esto, ese más cómodo busca, más cómodo. Entonces ahí iglesia bautista, ahí era, por 2 grupos peleaban muy fuertes, que diferente tiene propósito. Por eso ahí más de 1000 iglesias, ahí y dividieron esta en la iglesia bautista, así dice. Una parte vamos a buscar, hermanos.
segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel tiene. Capítulo 5. Segundo de Samuel capítulo 5, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era. Entonces aquí unificó era rey David, ungiendo David como rey en todo Israel. Entonces ahí, sí, rey David es toda parte de Israel, podía reinar. Después de ser rey en Israel, luego versículo ya 6 vamos a ver. Versículo 6 vamos a ver. Ya, todo junto podemos leer. Ya, ¿encontraron? Ya, después de ser rey en Israel, rey David. Luego primero, ¿qué hace? Versículo 6. Junto vamos a leer. 1, 2 y 3. Entonces siendo rey era en Israel. Entonces aquí también Bolivia cuando, ¿sí? Como cuando cambia los gobiernos, cuando elige nuevos, ¿no? Presidentes. Cuando elige nuevo presidente, ¿qué hace? Cambiando todo, ordena. ¿Sí? Ordenando tarda mucho tiempo. ¿Sí? Aquí todo ordenando, cambiando. Para empezar, ¿no? Nuevos gobiernos. Y también, si hay, ¿verdad? ¿No? Como siendo como rey, presidente, también poco de espacio ordenando mientras, ¿verdad? ¿No? Eso. Pero aquí rey David, después de ser rey en Israel, leyendo versículo 6, ¿qué hace? Si hemos leído, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo rey David? Marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Entonces los jebuseos, ¿en dónde está? En la ciudad, en la fortaleza. ¿Sí? Más alto, el monte está ahí. Por eso se llama la fortaleza. Que difícil, no se puede conquistar ese lugar, más altos. Entonces para atacar, tiene que subir, trepando, pero no trepando, ¿sí? Trepando, ¿sí? Trepando. Entonces, es muy difícil allá conquistar, atacar. Entonces, los jebuseos están arriba, más fácil, por eso no podía. Cuando el pueblo de Israel y como conquistaba a la tierra de Canaán, no podía ese lugar, hasta último tiempo se quedó. Porque ese lugar es la fortaleza, era muy difícil, la mayoría fracasaron, murieron. Ahí se quedó. Entonces, después del rey en Israel, David, primero ellos convocaron, luego contra ¿quién? Los jebuseos. Guerra está haciendo, guerra. ¿Sí? Una guerra. ¿Guerra es sencillo, hermano? No es sencillo, era guerra, todo hay. Ahí pierde, va a morir. Entonces, el rey David, primero, después de ser rey en Israel, hizo guerra, convocando, luego ahí conquistó por la gracia de Dios. Igual nosotros, hermanos, cuando después de recibir la salvación, nuestra vida poco, ¿sí? Mejorando, entonces ese carne rápido quiere, le gusta ese carne. ¿Qué le gusta? Voy a comer poco más, ¿no? Comiendo poco más buena calidad, rica comida. Ropa también, en el principio solo de la calle, pero después poco a poco, marca, y buena marca, mejor calidad. Ese carne, eso busca. Teniendo poco espacio, ¿qué desea? Descansar y disfrutar
luego se corrompe, luego fracasa. Esa vida era. Como hablamos, voy a ganar poco más, voy a comer más, voy a tener más. Sí, ahí, más cómodamente desea, ¿sí? Rey David, pero después de ser rey en Israel, primero él hizo, ¿qué hizo? Guerra, hermanos. Le gusta guerra, pelear. En el campamento de guerra puede bañarse con ducha caliente. Ya no se puede, ¿sí?, llevar esa vida en la guerra. En la guerra no sabe, va a morir, va a vivir, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ducharse, bañarse? Tal vez muy cómodo, no ducharse, no lavar. Pero ahí, primer trabajo haciendo guerra era. Ahí, a través de guerra era una situación muy difícil, porque los ebuseos estaba una como la fortaleza, muy difícil. Entonces ahí orando a Dios, Dios ayudó, no ayudó. Ayudó por el canal, subiendo y conquistó. Rey David conquistó luego cambió nombre de ciudad de David David, cambió. Dios ayudó. Esa ciudad, ¿cómo se llama? Ciudad de David. Entonces hay un testimonio. Estaba muy difícil. No sabía, va a fracasar, va a morir. La mayoría todo hablan, difícil, todo va a fracasar, van a morir, porque está en la fortaleza. Nadie conquistaron. ¿En qué manera? Pero David, rodillando, orando con todos, dio, ¿sí?, su sabiduría, ¿no? ¿Por dónde? Por el canal subiendo, Dios ayudando, conquistó. Si aquí vamos a ver, y otra parte, Hechos, vamos a buscar, hermanos, capítulo 13. Trece, 22. Si voy a leer, sí, hermanos, todavía no encontraron, puede escuchar. Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, Saúl es primer rey en Israel. Su altura es más alto que otro, muy guapo, ¿sí?, muy fuerte más que otros. Físicamente a él era mejor que todos. Y levantó rey en Israel. Pero Saúl, ¿cómo vivía? Cuando Dios mandando la palabra de Dios, él rechazó, pisoteando, más él deseaba vivir según su deseo, según su manera. Entonces, como Saúl, siendo rey, después de ser rey, pisoteando y rechazando la palabra de Dios, él vivió más que todo su deseo, su manera. Entonces Dios vio Saúl, corazón de Saúl, también quitó, desechó, ¿verdad? No, quitó. Por eso aquí Hechos capítulo 13, 22 leyendo, quitado hablando, primer rey, Saúl en Israel. Después de quitar, Dios quería dar, ¿verdad? No, ese reino a Israel para que dirija, para que reciba su guía, su voluntad de Dios. Buscando, ¿a quién está buscando Dios? ¿Más guapos? ¿Más sabios? ¿Más inteligentes? ¿Más estudia bien otros, más que otros? Ya no era, ya antes vio su altura más alto que otro más fuerte. Entonces él, Saúl, ¿verdad? No, recibiendo la palabra de Dios, iba a guiar bien, reinar bien en Israel. Pero él pisoteó la palabra de Dios, más confiando en sí mismo, vivía para sus deseos. Entonces Dios también quitó, ¿verdad? ¿No? Luego ahora, ¿a quién era? ¿A quién? Todo lo que quitó de Saúl, ¿a quién doy? Luego, a través de él, ¿sí?, Dios quiere apoyar, ¿no?, dirigir a Israel. Entonces, finalmente, ¿a quién encontró? Altos,
sabios o abogados o fuertes. Dios vio, más importante, corazón era corazón. Si siendo alto, pero ya pisotea la palabra de Dios. No recibe corazón de Dios, ya fracasó como Saúl. Ya inteligentes, sabios, ¿sí? Pero ya no recibe la palabra de Dios. Vive según su propio corazón también, va a fracasar, ¿verdad? ¿No? Por eso ya Dios, cuando buscando, después de Saúl buscando, ya no vio más. ¿Qué no vio? No altura, no inteligente, no sabios, no guapos. ¿A quién vio? ¿A quién? ¿A quién tiene? ¿A quién quiere vivir conforme a mi corazón? ¿A qué corazón? Corazón de Dios era. Esa noche también igual era. Dios espera, busca. ¿A quién busca? Guapos, busca muy guapos. ¿Dónde está guapos? ¿A dónde está muy sabio? Así busca. ¿Quién tiene mucho dinero? Eso busca. Vamos a ver. ¿Quién tiene conforme a mi corazón era? Busca. Porque más importante eso es. Hermano también, como en el principio hablamos. Si pastor, invierto ese negocio o no invierto. Si pastor, eso hago y no hago, ¿sí? Ya, pero primero ¿qué es? Primero, más importante, a conocer era. Como David. David era nada, ignorante, pero él solo tenía. Si Dios quiere eso, yo también quiero hacer. Dios no quiere, yo también no quiero hacer. Conforme a mi corazón. Dios no vio otras cosas. Mirando David, ya ese David tiene. Otra persona no tenía eso. David, ¿qué tenía, hermanos? Conforme al corazón de Dios, hermanos. Vamos a ver segundo de Samuel otra vez. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17, capítulo 5, 17 voy a leer. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 19, ya los hermanos podemos leer juntos. 1, 2, 19, ¿no? 1, 2 y 3. David a Jehová: iré contra los filisteos, los estragarás mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré. Después de ser el rey, ¿verdad? No, primeramente hizo guerra. Ese carne tal vez puede descansar, siendo, descansaré, ¿verdad? No, soy rey era ahora. Entonces, humanamente quiere descansar, yo también era. Después de volver de otro viaje, todo, ¿qué desea primero? Bañándome, ya luego descansar. Yo también mucho, a mí me gusta dormir. Desea era ese carne. Pero David también, después de disfrutar ese carne, él decidió, ¿qué decidió? Ordenar el país. No, guerra. Ese vuelca un país completamente, un guerra era guerra. Como mira ahora Rusia, Ucrania, una guerra, ¿verdad? ¿No? Eso es grave. Entonces David también decidió hacer guerra. Porque viviendo cómodamente mi carne va a fracasar, va a corromper. Mejor era enfrentando, si aún tiene peso, ahí puede encontrar Dios. Orando, tal vez mi carne poco incómodo. Pero en esa guerra podemos encontrar, Dios va a ayudar. Si vio era gran obra de Dios. Su testimonio es la fortaleza, esa ciudad de David era. David, Dios está con David. Dios ayudó
¿sí? Luego, después los filisteos y atacaron para matar a David, ¿verdad? ¿No? Entonces David, mirando esa situación, hey, ellos malos, peleamos, como nosotros, los ebuseos, atacamos, ¿no? Triunfamos, ya peleamos. Así hizo David. Así hizo. ¿No han leído? Otra vez vamos a leer. Ya 19. Cuando ya llegaron filisteos, David, ¿qué hizo? Vamos a ver, ¿no? Ya 19. Ya 19. Ya junto una vez más. 1, 2 y 3. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré. Ya al ver esas situaciones, ellos malos, ya atacamos, peleamos. Así hizo David. Primero consultó: Jehová Dios, nosotros iremos, ¿sí? Pelearemos con ellos, entregará en mi mano. Jehová respondió. ¿Qué respondió? Ya ve, dice, si ve, marchen, ¿sí? Sí o sí, yo entregaré en tu mano. Entonces, escuchando Dios, ¿qué desea ahora? Verá, vaya, ¿verdad? ¿No? Y David recibió. Él también quería pelear, ¿verdad? No, enemigo era. Pero más importante, ¿cuál es el corazón de Dios? Dios, ¿qué haré? Yo iré. Sí, está bien, ve, vaya, yo te ayudaré. Y unió conforme al corazón de Dios. Dios entregó todo en la mano de David. Amén, hermanos. Ahí triunfó en la guerra. Ya versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. Aquí dice, otra vez volvieron. ¿Quién volvieron? Filisteos. Y se extendieron en el valle de Refaim. Ya versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodearlos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Ya entonces otra vez filisteos llegaron. Entonces ya anteriormente Dios nos dijo: ve, marche. Ya esta vez también marchamos, peleamos. Así hizo David. Qué raro era, otra vez. Él quería saber, ¿sí? Muy importante era. Quería saber, ¿qué quería saber? Dios qué quiere, ¿verdad? No más importante era Dios. No más importante mi manera, ahora yo pienso. Más importante Dios qué piensa en esta vez, porque depende de Dios. Era. Consultó: iré a Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿No han leído? Esta vez no ve, dice, no marchen, rodéalo, espera, ¿sí? Aquí, no subas, sino rodearlos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Entonces rodearlo, dice, no ve allá. Ahora ¿qué haga? Sí, aquí no suba esta vez, sí, rodea. Entonces David igualito, Dios no quiere que vaya ahora, Dios quiere que rodeamos. Entonces aquí rodearon, ¿verdad? ¿No? Rodeándose, ahí se quedaron. Entonces en la mano de David Dios todo entregó, enemigos. Otra vez dio y triunfo era, hermanos. Hermanos, ya esa parte, esa noche, ¿no? ¿Cómo hablamos? Ese rey perdonó 10,000 talentos. Entonces nosotros también cuando recibimos mucha gracia, especialmente después de recibir la salvación, agradece mucho. ¿Verdad? Queremos servir, ¿quién no quiere servir? Pero cuando mirando las situaciones, otro deseo era, más quiere vivir para mí, ¿verdad? ¿No? Mi deuda, mis situaciones, mis cosas. Igual que ese deudor, mirando ese consiervo que debía 100 denarios. Él también pensaba, ¿sí? Como ese rey me perdonó, yo también voy a perdonar. Tal vez él pensó, pero mirando esa situación, todo se borró,
luego quiere recibir. Ese me beneficia a muchos. Entonces metió a la cárcel. Luego el rey llamó, deudor, ¿qué pasó? Luego, ¿qué dice? Tú también debes tener misericordia, que yo tenía, ¿verdad? ¿No? Como yo era, como yo. Ya. ¿Puede repetir, hermanos? ¿Cómo? Ya, otra vez, ¿cómo? Ya, como yo es, vivir era vivir, por mi corazón era por mí, como yo, no tu corazón. Ya, por nuestro propio corazón, difícil era, difícil, porque cada vez cambia. ¿Cuántas veces decidimos nosotros? No voy a vivir así, así voy a hacer, así viviré. ¿Cuántas veces decidimos? No voy a enojarme, no voy a pelear, no voy a odiar. ¿Decidieron, no decidieron? ¿Pero cumplieron? No era, no. Ese rey dijo era, debería tener, ¿qué tener? Mi corazón, como yo. Votar era votar, tu pensamiento, tu corazón. Luego, recibir. No se puede surgir era en nuestro corazón. No somos fábrica, ¿sí? No podemos fabricar era ese misericordia que tenía el rey. De vez en cuando nosotros queremos fabricar en mí mismos. ¿Qué queremos fabricar? La fe, misericordia. Como pastor, siervo, muy humilde, manso era. Yo también quiero hacer humilde, manso. ¿Hasta cuándo puede hacer? Llega al límite, más peor era, revienta más peor. ¿Cómo? Quiere hacer dieta, ayuna. Llega aquí tope y no puede aguantar. ¿Cómo come? Todo lo que ayunó, solo una vez todo ya otra vez recupera. Más peor, nosotros más peor. No somos fábrica, hermanos. Igual que siervo de Dios, o igual que la tal flanos, ¿sí? Difícil nosotros. Por eso ese rey dijo era, debe vivir. ¿Cómo debe vivir? Como yo era yo, botando tu corazón. Luego, recibiendo vivir por mi corazón. Como David, conforme a mi corazón era. Ese deudor, después de recibir gran gracia, grande era. Debería vender esposa, hijo, todos. Pero perdonó. Mucha bendición grande recibió. Después de recibir la salvación, después de recibir la gracia, porque él vive así, entrando en la cárcel, en tinieblas. ¿Por qué así vive? Con mucho sufrimiento, hermano. ¿Por qué vive? Clave eso era, debe vivir como yo era, vivir por mi corazón, viviendo por nuestro propio corazón, igualito que ese deudor era. Aún recibe la gracia, aún invierte, aún abre negocio, gana dinero, inteligentes, sabios, pero viviendo mi propio corazón, igualito era. Entra, ¿a dónde entró ese deudor? Otra vez fracasa. Vive era en la oscuridad. Por eso, vivir, como yo, corazón de rey era rey. Recibir su corazón. Vamos a ver el versículo. Deuteronomio capítulo 23. Esa noche buscando, ¿no? Varios lugares. Deuteronomio capítulo 23. El versículo 3. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. ¿Encontraron? Ya voy a leer. Ya no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre era. Ya, de la congregación de Jehová no entra, ¿sí? 12, ¿quién? Amonita ni moabita era, ¿sí? Ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán, dice, ¿hasta cuánto? ¿Cuándo? Siempre. Siempre, maldición, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué recibió ese amonita y moabita? ¿Que por qué así
siempre, eternamente, no puede entrar en la congregación de Jehová. Y conoce ustedes, ¿no? Amonita, Moabita, ¿no? Y cómo ha nacido ellos. Como Lot era Lot, ¿verdad? ¿No? 2 hijas tenía Lot, ¿sí? Pero en Sodoma y Gomorra viviendo la familia de Lot, ahí destruyó, ¿sí? Dios destruyó, ¿sí? Entonces ciudad de Sodoma y Gomorra totalmente destruido era. Pero por la gracia de Dios, ¿quién? Lot, 2 hijos salieron de esa ciudad a través de los mensajeros, ángeles de Dios, ángeles de Dios sacaron. Ahí ellos quedaron. Entonces, estando en el monte, escapando de la ciudad de Sodoma y Gomorra, estaba en el monte. Y 2 hijas vieron, ¿qué vieron? Nuestra ciudad totalmente fue destruida. Luego 2 hijas pensaron, ¿qué pensaron? Ya vamos a buscar, ¿no? Génesis capítulo 18. Ya Génesis capítulo 18. está, ¿sí? Génesis capítulo 19. Ya desde 30 voy a leer, 30. ¿Encontraron? Génesis capítulo 19, 30. Ya, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó él. Y cuando se levantó, el día siguiente dio la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de beber cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy era. Entonces aquí sale, ¿no?, su como procedencia, ¿no?, cómo nació. Amonita y moabita era. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nacieron? Y 2 hijas pensaron. La ciudad totalmente fue destruida. En la tierra de un varón se quedó. Eso ellos vieron. Luego, único varón, nuestro padre. Ellos tomaron sus pensamientos. Recibiendo ese pensamiento, luego tomando cerveza, ahí nacieron 2 era. Amonita y moabita era. Ese fruto de pensamiento que nuestro pensamiento se aceptó de 2 hijas. Sí, claro, sí, lo que he hecho, ¿verdad? No, muy malo era. Pero ¿por qué hizo? Por un pensamiento era. Un pensamiento que entró un pensamiento, fue destruida Sodoma y Gomorra totalmente. Ellos han visto que de un hombre se quedó, único hombre, nuestro padre. Ahí vamos a tener nuestra descendencia. Ellos aceptó ese pensamiento. Por eso aquí, fruto de sus pensamientos, ¿quién es? Moabita, amonita. Moabita, amonita, ¿no? Y no entra, dice, a la congregación de Jehová. Jamás. ¿Sí?
Vamos a buscar, ¿no? Jeremías tiene capítulo 6, 19. Libro de Jeremías, capítulo 6. El versículo 9. 19. Sí, libro de Jeremías, capítulo 6, el versículo 19. Ya, aquí está, ¿sí? Juntos podemos leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. De pueblo, el fruto de sus pensamientos, que no escucharon mis palabras. Aquí también era así, ¿sí? Oye tierra, hablando a nosotros, oye hermanos, he aquí yo traigo mal, era mal. ¿Por qué trae mal? Sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos era. El fruto de pensamiento, nosotros confiamos, aceptamos, porque piensa, es bueno, mejor. Por eso nosotros aceptamos nuestro propio pensamiento. Pero ese fruto de pensamientos, ¿qué traerá? Moabita, amonita, hermano. Por ese pensamiento que nosotros confiamos y trae, jamás puede entrar a la congregación de Jehová. Jamás, siempre. Y dos, ¿sí? Dos frutos eso. Esa noche, hermanos, Jehová Dios habló, buscando era, buscando. ¿A quién? ¿A quién voy a dar todas las cosas? ¿A quién va a dar? Que vive conforme al corazón de Dios, era Dios, como David. David es. Esa noche, hermanos, si esta noche todo, ¿verdad? ¿Cómo desechamos eran nuestros pensamientos que ahora tenemos? Viviendo con nuestros pensamientos, nuestro propio corazón, ese fruto es moabita, amonita, hermanos. Jamás puede entrar a la congregación de Dios. Por eso David, desechando mis pensamientos, que ahora surge, ¿verdad? ¿No? Luego, recibiendo corazón de Dios, vivió David. Era. Por eso aún los filisteos atacaban, llegaban. David no quería, ¿sí? Y pelear con mi propio pensamiento, mi propia manera. No, consultando a Jehová. Yo iré, ve David. Amén. ¿Sí? Conforme al corazón de Dios, se fue, pelearon, ganaron. Dios, esta vez otra vez iré, esta vez no suba, quédate, rodea. Amén. ¿Sí? Recibiendo corazón de Dios, ahí se quedaron. Amén, hermanos. Esta noche, ¿por qué ese deudor fracasó era? Después de recibir tan grande gracia, ¿sí? Como yo, él vivió según su propio corazón. Desechando mi propio corazón, recibiré. Mientras viviendo por mi propio corazón, otra vez va a fracasar. Otra vez en tiniebla va a vivir. Recibiré como yo, ¿no? Como corazón de rey, conforme al corazón de Dios. Esa noche hasta aquí compartimos, hermanos. Sí, anuncio, hermanos. Esa noche no culto de oración. Después se anunció, juntos oraremos, hermanos. Primero, ¿no? Y ofrenda decidida. Nosotros ya decidimos, hermanos, entonces, para comprar ese terreno de Achachicala, el 12 de junio y haremos, ¿no? Si poco falta tiempo y haremos contrato firmando. Entonces, como una semana antes del 12 de junio, nosotros como intercambiaremos el contrato, ambos abogados, todo chequeando. Entonces, no hay problema el día 12 de junio firmando, luego primeramente pagando 30%. Entonces, y hasta ahora un monto, todo juntando, poco falta, no alcanza 30%. Entonces, el monto total de ahí, 30%, es como $330,000. Entonces, hay poco falta, hermanos, es el lugar anticrético de la iglesia, luego anticrético de casa pastoral,
Luego todos los hermanos estamos ahora ofrendando, juntando. Entonces poco falta. Entonces hasta 12 de junio nosotros y oraremos. Entonces como mensualmente todos los hermanos decidimos y ofrendar ante Dios. Orando, eso cumpliendo para alcanzar, hermanos, este mes. Desde mayo empezamos. Entonces eso estamos nosotros haciendo. Y luego algunos hermanos todavía no conocen, ¿no? Si no todos y vieron ese lugar, por eso esta noche preparamos el video del terreno que conozca, vea. ¿Sí? ¿Prepararon el staff? Sí, entonces podemos ver los hermanos mirando y luego también oramos juntos. Sí, ¿han visto bien? Sí, mejorado el video, ¿no? Más de detalle podemos ver. Entonces, y nosotros con dueño hablamos el 12 de junio cuando pagando 30%, firmando, al día siguiente podemos entrar, trasladando todo. Entonces pensábamos, ¿no? Segundo bloque, el primer piso. Ahí quería hacer todo el piso, primer piso, ahí. Entonces, pero ahí cuando cada culto entra mucha gente, tal vez estaba bien antes, ¿verdad? ¿No? Nosotros no pensamos, pero el dueño, por si acaso, o sea, ahí tal vez mucha gente, porque somos muchos. Entonces, el dueño cuando vio nuestro culto especial, no pensaba así, tanta persona no entrarán. Entonces ahí piso quiere chequear, revisar con una persona no profesional
que está bien o aguanta bien. Entonces esta vez llegaron y todo estudiaron bien. Entonces cuando sale, tal vez cada vez subiendo mucha gente, entonces mejor el dueño quiere dar abajo, planta baja, ¿no? Donde hay máquina pesada. ¿Vio no ese video? Por eso quiere vaciar todo rápido ese lugar. Luego, segundo bloque completo quiere dar a nosotros. Entonces, nos pidió 50%. Pero como 12 de junio, ¿no? Primero 30%, luego mientras vaciando, tarda mucho, mínimo 3 meses. Máquina muy pesada. Entonces, en ese tiempo, entre 3 y 6 meses, completamos 20%, así quedamos, ¿no? Entonces, tal vez primer piso no hacemos, el culto principal, pero usamos, primer piso completo usamos, ¿no? Casa pastoral, oficinas. Luego atrás vio depósito, ¿no? Muy amplio. Luego 4 bloques no completo, eso también puede dar. Mientras ahí podemos hacer los seminaristas, todo, luego cultos principal ahí. Entonces hay varias opciones, ¿no? Luego tal vez podemos pedir hasta patio, área verde. Entonces ahí nosotros, ¿no? Limpiando podemos usar. Sí. ¿Qué le parece? Está bien, ¿no? Más que todo el dueño con su madre llegaron ese día. Está abierto su corazón. Eso dio trabajo. Entonces ahí los hermanos, nosotros orando esa parte, poco falta, 12 de junio, ¿verdad? ¿No? Antes de 12 de junio, completando y contratamos, ¿no? Firmando, trasladamos. Entonces pronto, ¿no? En el mes de junio, ahí realizaremos cultos. Entonces todos los hermanos ahí va a venir. Y antes no podían llegar acá, ¿no? Porque falta de espacio. Luego ahí y predicando, llevando el evangelio, sí o sí Dios va a dar, ¿no? Va a dar a nosotros creemos. Luego otro anuncio, tenemos la 19ª, ¿sí? 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces desde este mes junio, nosotros convocamos, ¿no? Nuevos seminaristas. Ahora 19ª era, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo. Entonces Dios envió a través de los ministros, está transmitiendo el evangelio en diferentes ciudades. Pero falta todavía. Por eso los hermanos pido sus oraciones y que los seminaristas puedan ingresar luego fundando en diferentes ciudades la iglesia. Y luego tenemos, ¿no? Seminario bíblico por área, Iglesia Vida Nueva con Pastor Andrés Lim desde 1 al 3 de junio realizaremos. En la Iglesia Vida Nueva, ahí realizaremos 3 noches. Entonces los hermanos también pido oraciones. Luego La Paz, ¿no? Gran campaña evangelística, La Paz falta. Sí, Santa Cruz y Cochabamba ya giramos, ¿no? Entonces La Paz y suspendemos, ¿no? La fecha. Después de trasladar en nuevo lugar en Achachical, ahí queremos realizar gran campaña evangelística. Entonces ahí los hermanos pido oraciones. Luego Corea hay campamento mundial, 16 al 23 de julio, campamento mundial. Entonces estamos invitando ahora a las autoridades, también los rectores de las universidades, los pastores de CLF, también los directores del régimen penitenciario hasta comandante de policía. Luego también jóvenes hermanos estamos invitando. Ahora está muy cerca, ¿sí? Entonces los hermanos pido sus participaciones, también oraciones. Luego también Iglesia Cochabamba, ¿no? Está, sí, compramos Iglesia Cochabamba en el centro, un lugar muy hermoso, un lugar muy bonito, céntrico y accesible. Poco falta, última parte, poco monto, poco falta, por eso también pido oraciones. Entonces hay otros anuncios, siempre hicimos, ¿no? Estudio bíblico con Pastor Pag, el Evangelio de San Mateo, los martes 7 de la noche. Los sábados 6
de la tarde por el canal Cristo TV. Luego también los niños, ¿no? Al Safari Kids. Y por eso ahí invitamos, ¿no? Puedan aprender danzas culturales. Luego también ahí nosotros enseñamos, ¿no? Se apoyo escolar, ¿no? Inglés diferentes y estudios. No solamente danza, ¿no? Entonces primero hay danza aprendiendo, los hermanos puedan orar, invitar. Sí, está bien. Sí, hasta aquí, ¿no? Anuncios. Luego desde ayer, se olvidé. Desde ayer subimos, ¿no? Rotación de ministros. ¿Ustedes han visto? ¿No? De página web de la Misión Bolivia hay rotación de ministros en nivel Bolivia. Entonces, Cochabamba, ¿no? Va a llegar un evangelista de Argentina, Buenos Aires. Entonces, ahí va a llegar, ¿no? Luego, entre los ministros de Bolivia, entonces rotamos, ¿no? En diferentes ciudades. Y a través de rotación, Dios quiere trabajar, ¿no? Más grandemente. Y total 12 lugares, ¿no? Estamos nuestros ministros. Entonces, necesitamos más de diferentes ciudades. Entonces, pido también oraciones, los ministros que están rotando en diferentes lugares. Hasta aquí todo, ¿no? Terminamos. Entonces, voy a orar. Luego, 3 en 3, orando, terminamos. Dios Padre, esa noche escuchamos, ¿verdad? Ese rey como la sombra de Dios. Dios tiene un corazón muy grande, amplio. Tiene misericordia. Ahí, a través de nuestro Señor Cristo, y limpió nuestros todos pecados. Nos ha dado esta salvación tan grande. Después de recibir el perdón de ese monto tan grande, ese deudor encontró otro con siervos, pero 100 denarios no quiso perdonar, porque pensando necesita. Luego él, pensando su vida, si más desea su carne, ¿verdad? Ahí él metió a la cárcel, el rey se enteró, escuchando ese deudor muy malo. Pero se explicaba, era, porque tú no tenía como mi corazón. Si debe tener como yo esa misericordia que tenía en el corazón del rey. Muchas veces nosotros también, hermano, ante Dios vivimos. Después de recibir la salvación, aunque deseamos ofrendar y servir, echar para el Evangelio, pero mirando nuestras situaciones, necesidades. Entonces, finalmente nosotros rechazando ese corazón de Dios, más deseamos vivir para mi carne, más cómodo, más divertidos, deseamos tener ese deudor viviendo según su propio corazón. En verdad, finalmente fracasó y viviendo en la oscuridad, en las tinieblas. Pero David diferente era. David viviendo conforme al corazón de Dios, como Dios bendijo en su vida. Esa noche, Dios Padre, iglesia, nosotros queremos avanzar. Y como David, después de ser rey en Israel, aunque tenía que hacer muchas cosas, pero primero decidió y hacer guerra era contra los jebuseos. Aunque muy difícil, todo el mundo dice, es imposible, tal vez va a fracasar. Pero en ese lugar puede ver la obra de Dios. Dios no ayuda a fracasar. Sí o sí, rogando, orando a Dios. Ahí podía ver cómo Dios ha dado su gracia, la obra de Dios. Su testimonio es tan grande. Su nombre se llama Ciudad de David. Dios está con David. Dios ama a su siervo. Nadie puede atacar. Dios Padre, nosotros también queremos avanzar. Tanto tiempo buscamos un lugar más amplio. Ese lugar, ¿verdad? Ya basta. No podemos entrar más. Dios Padre, solo
oramos, pedimos a usted. Usted sí o sí va a ayudar. Confiando en esto, con todos los hermanos decidimos. Bendice a todos los hermanos. Necesitamos, usted no ayuda, no podemos hacer nada, ¿verdad? Es el lugar muy amplio. Es el lugar también, tenemos muchos proyectos, planes, hacer colegio, realizar bastantes eventos, actividades. Mucha gente llegando, llenando en ese lugar, van a escuchar el Evangelio, recibirán la salvación. Luego en ese lugar, con el siervo de Dios, juntamente con Pastor Ospa, queremos inaugurar, Dios Padre, por medio de ese lugar como sede de Bolivia, apoyando a diferentes ciudades para el Evangelio. Ese Evangelio va a llenar en nuestra tierra Bolivia. Dios Padre, también bendice a todos los hermanos. Luego, esa noche también, varias ciudades también necesitan. Cochabamba, Santa Cruz, todas las iglesias. Dios ayude. Luego, entre todos los hermanos que tienen situaciones, también Dios visitando, Dios ayude. Esta noche nosotros oraremos juntos con los hermanos. Dios escuchando va a mostrar, va a dar sus gracias. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Entonces 3 en 3, ¿no? Orando, terminamos, hermanos.